Bueno, y vamos con esta noticia que va a afectar a los usuarios del Transantiago porque se prevé una nueva alza en el pasaje. Sería de 20 pesos. Este incremento se aplicaría a 8 meses del último reajuste. Queremos profundizar en este tema. Estamos con Raimundo Cruzat, exdirector del Transantiago. Raimundo, muchas gracias por estar aquí en Noticias 24. Gracias a usted por la invitación. Creo que sería necesario primero partir explicando cómo es que se definen estos precios. ¿Cómo se va definiendo el precio del pasaje? Hay un panel de expertos, pero ¿cuáles son los factores que van incidiendo también en esa decisión? Mira, lo principal es entender que al final el panel de expertos, usando una serie de modelos financieros, lo que hace es comparar las fuentes de ingreso del sistema, que son básicamente dos, el subsidio y el ingreso por tarifa, contra los costos del sistema. Y puesto en simple, si es que la suma de las fuentes de ingreso es menor o igual a los costos, tiene que arreglar ese déficit de alguna manera. Y, por lo tanto, hay dos formas de hacerlo. Una es ir a pedir un mayor subsidio al Congreso, o la otra es subir la tarifa esperando que esa alza de tarifa implique una mayor recaudación a través de la tarjeta VIP, para ponerlo en simple. Esos costos se van analizando permanentemente y varían en función de una serie de aspectos que incluyen desde el tipo de cambio, el combustible, costo de la mano de obra, en fin, una serie de cosas que se incluyen dentro de este modelo que maneja el panel, que es un panel también independiente. Un porcentaje de ganancia. ¿Cómo se va evaluando eso? No, dentro de los costos del sistema está pagarle a todos los actores, y eso incluye la red de carga, los concesionarios de buses, metro, en fin, todos los que prestan un servicio al sistema. Pero no está considerado que el sistema le quede un superávit. En el fondo es ingreso igual costo. Claro, o sea, lo digo como margen de ganancia para el operador. Si acaso eso se considera, ¿en qué etapa se considera? No, eso está dentro de la tarifa técnica que se le paga a los concesionarios. Es una tarifa que es parte del contrato del concesionario, y el concesionario tiene que haber negociado o, digamos, ofertado esa tarifa cubriendo todos sus costos y eventualmente obteniendo una ganancia. Y si eso no es así, bueno, hay empresas que han quebrado. Sí. Pero desde el punto de vista del panel de expertos, que es importante tener claro que es un panel independiente al gobierno, que se nombra en base a un proceso de selección de alta dirección pública, y cuyas determinaciones de la tarifa son mandatorias para el gobierno, es decir, el gobierno, sea cual sea, tiene que asumir. Está obligado a acatar la instrucción del panel de expertos que está constituido, digamos, o existe por ley. La ley lo establece, que hay un panel de expertos que revisará periódicamente las tarifas, y si es que hay que subir la tarifa de acuerdo al panel, el ministerio está obligado a hacerlo. Tú hablabas de dos opciones. ¿Existe una tercera? ¿Reducir los costos? ¿Es posible en el sistema? O sea, sin duda. En el fondo lo que yo decía es que, dados unos costos, las maneras de empatar con esos costos son dos. Claro. Pero efectivamente existen formas de bajar los costos. La verdad es que no es tan fácil de hacer. Y yo diría que ha habido dos esfuerzos grandes por hacerlo hasta ahora. Uno fue el año 2010, que básicamente se tomó todo lo que había en el sistema y se sacó harta grasa que había en el sistema. Por ejemplo, se redujeron el número de etapas, porque reduciendo el número de etapas hay menos concesionarios a los que hay que pagar los VIP. Además, a la gente no le gusta transbordar, entonces disminuir la cantidad de etapas, mejorar la calidad de servicio. Había algo de grasa en el sistema al principio. También había algo de grasa en kilómetros en vacío, en fin, una ganada como operacional. Y el segundo esfuerzo más importante se hizo con la renegociación que hubo durante el 2011 de los contratos, principalmente de los que eran troncales originalmente, después como que se mezclaron troncales y alimentadores con la nueva malla de recorridos, pero en ese esfuerzo de negociación también hubo una baja importante de los costos. Si uno mira, digamos, los costos como cuánto era requerido cubrir con subsidio de esos costos, el año 2010 al 2011 se produjo una baja importante, y después el año 2012 también se produjo una baja importante. Pero la verdad es que por la naturaleza de operación del sistema y por cómo son los contratos, la tendencia natural de este esquema de licitación que hubo ya hace más de 10 años, en el fondo, es que efectivamente los costos vayan al alza. Y la oportunidad que vemos ahora en el corto plazo es la nueva licitación.
¿De qué manera se puede incorporar en ese nuevo proceso de licitación ciertos elementos, factores que puedan ayudar a impedir ese tipo de alzas? ¿Existen ese tipo de alternativas? Lo digo porque esto también tiene que ver con costos, como mencionabas, que muchas veces no se pueden manejar, como el tema del precio del combustible. Sí, mira, yo creo que, bueno, he mirado con harto detalle los aspectos fundamentales de estas nuevas bases de licitación. Y yo creo que hay 3 aspectos que son fundamentales para tratar de reducir los costos generales del sistema. La principal es que se está separando el costo de capital del costo operacional. ¿Qué quiero decir con esto? Un concesionario en el esquema actual de Transantiago, en el de la licitación original, por así decirlo, tenía que conseguirse sus terminales y comprar los buses. Muchos de los terminales se compraron por parte de estos operadores y obviamente muchos de los buses también se compraron. Claro, inversión de la empresa en este caso. Entonces, claro, algunos de los casos puede haber sido con leasing o alguna otra figura financiera, pero de todas maneras hay un costo asociado a la infraestructura. Y de manera de que eso no se recuperara, no fuera una cuota tan grande la recuperación de su capital, te obligaba a tener contratos de concesión relativamente largos. Pero eso también aumenta mucho la incertidumbre, porque ¿cómo la autoridad va a saber con certeza cuál va a ser, no sé, la demanda o las condiciones de la ciudad, las condiciones de movilidad generales de Santiago de aquí a 10 años? Es súper difícil. Entonces lo que se está haciendo es que se están haciendo concesiones más cortas desde el punto de vista operacional, estamos hablando de concesiones de 5 años en lo operacional, y se está sacando de esa licitación lo que tiene que ver con la propiedad de los buses y la propiedad de los terminales. Entonces, el costo de capital va por un camino distinto. Entonces, efectivamente, lo que uno esperaría es que los precios con los que los ofertantes, los interesados, van a presentar sus propuestas en la próxima licitación son costos más bajos porque van a estar, digamos, pensando directamente en la operación. Entonces, ahí yo veo una oportunidad importante para bajar los costos. ¿Quién se hace cargo de los terminales o de la compra de buses? ¿La inversión también pasa por ellos? Claro, ¿O va a haber una intervención diferente del Estado? No, lo que se está pensando en este momento es que la disponibilización de la infraestructura de terminales va a estar a cargo de la autoridad, básicamente a través de la expropiación de algunos de ellos o la compra de algunos otros, o eventualmente incluso está la figura del arriendo, esto con participación del Ministerio de Vivienda. Como ente expropiador, por ejemplo, porque ustedes saben que en la ley no cualquier entidad puede expropiar. Y por el lado de los buses se va a hacer una licitación de compra de buses, es decir, van a haber empresas que van a participar en la compra de buses que son independientes a quienes operen. Entonces, las condiciones de licitación del material rodante de los buses va a ser independiente de las condiciones de operación de los buses. Y eso hace una diferencia importante. Yo creo que es una buena oportunidad de bajar los costos, no solo por lo obvio de que yo estoy sacando el costo de capital de manera directa de la licitación, sino que también por una segunda lectura, que es que se reducen las barreras de entrada. Hoy hasta ahora, y en parte fue por eso que se cayó la licitación anterior, ¿no es cierto? Es que el Tribunal de la Libre Competencia determinó que había mucha barrera de entrada, que no había como igualdad de los oferentes, porque aquellos que ya tenían terminales tenían, digamos, una posición, una ventaja muy fuerte. Cuando tú sacas los terminales del tema, baja de la barrera de entrada, por lo tanto es más probable que haya más competidores, y cuando tú tienes más competidores en un proceso de licitación, las probabilidades de que los precios sean más competitivos son más altas. Es muy importante en las licitaciones reducir la incertidumbre. Que eso es relevante. Me quedé con un tema, lo decía Patti, el tema del precio del combustible, que está ligado evidentemente al precio internacional del petróleo, y el tipo de cambio. Comentábamos durante el programa que ya están de hecho los buses eléctricos. ¿Puede de alguna manera también influir en una rebaja del costo, considerando que ya la proyección hacia varios años del costo de la energía, de la electricidad por la licitación a nivel eléctrico ha mostrado de que los precios de la electricidad podrían caer? Mira, pensando en el caso muy extremo, yo sé que es muy difícil, pero un parque del Transantiago completamente eléctrico, por ejemplo.
A ver, para tener las cosas como bien dimensionadas, sí, más allá de que uno celebra de todas maneras la inclusión de buses eléctricos dentro del parque de Transantiago, para tener una dimensión, estamos hablando de 100 buses y la flota total de Transantiago son 6.500. Claro. O sea, todavía nos falta un camino importante que recorrer. Sin embargo, hace poco Generadoras Chile, la Asociación Gremial de Generadoras Eléctricas de Chile, entregó un informe súper interesante, independiente, respecto de los buses eléctricos y cómo el ahorro operacional que ellos tienen permite cubrir la diferencia en costo en un plazo razonable desde el punto de vista de una licitación de transporte público. La verdad es que los costos de los vehículos eléctricos en general, no solo buses, sino que también autos, ha bajado mucho más de lo que se pronosticaba hace tan cerca como 5 años atrás. Sí. Y se produce como un círculo virtuoso porque como los precios han estado más bajos, ha habido una penetración mucho más alta de este tipo de movilidad y a su vez esa penetración más alta trae como consecuencia una adicional rebaja en los costos. Entonces, yo creo que va a haber un desarrollo importante en esta materia. Creo que el tener contratos más cortos también te permite que operacionalmente los incentivos estén puestos en un contrato de mantención más barato, porque estos buses son más caros de comprar, pero son más baratos de mantener. Claro. Entonces va a haber, desde el punto de vista de los incentivos, digamos, un avance importante hacia tratar de adoptar estas nuevas tecnologías. Pero hay que ser sensato en que, si bien a todos nos encantaría tener una flota totalmente eléctrica en Transantiago, esto sería muchísimo tiempo. Esto se va a demorar, sí. Y complicado, digamos, poder pensar en una flota completamente eléctrica, también con el beneficio al medio ambiente que tiene. O sea, y hay ciertas cosas de infraestructura que son interesantes. No es poner un bus eléctrico y... Claro, porque en alguna parte lo tengo que cargar. Cargarlo, claro. ¿Cuál es digamos, la cantidad de horas que ese bus puede estar circulando? ¿En qué condiciones puede durar más o menos la batería? La autonomía. Exacto. Entonces, ahí hay varios desafíos. Pero sí creo que se están dando los pasos en la dirección correcta y Chile ha demostrado ser, por lo menos desde el punto de vista de la movilidad, un país bastante ágil en la adopción de nuevas tecnologías. Lo que se hizo, por ejemplo, con la tarjeta VIP, la penetración de la tarjeta VIP es un caso de estudio a nivel mundial. O sea, la Oyster Card en Londres se demoró 10 años, nosotros teníamos la tarjeta VIP funcionando en algunos meses. O lo que fue el traspaso de la flota de autos no catalíticos a catalíticos, es decir, prácticamente la desaparición de la benzina con plomo. O sea, en movilidad hemos demostrado ser ágiles en adoptar nuevas tecnologías. Nuestro sistema de transporte público mayor en Santiago es, desde el punto de vista de contaminación, uno de los más limpios del mundo. La gran mayoría de los buses son Euro 4 o superior y los que son Euro 3 tienen filtro, en fin. Claro, sí, los cuestionamientos más bien tienen que ver con el tema de la evasión, que sigue siendo un problema, y la calidad del servicio por la satisfacción de los pasajeros, que también siguen siendo críticos respecto a cómo se desarrolla. Que agrega un tema ahí lo que dices tú, Pati. Cuando dicen van a subir el pasaje del Transantiago, yo pagaría ese margen si finalmente estuviera conforme 100%. Mira, como la frase que tiene mucho de fondo, o si es que no va a terminar también una nueva alza aumentando la evasión. Sí, mira, yo respecto a lo primero, yo estoy totalmente de acuerdo que la gran deuda que tiene Transantiago hoy día es en su calidad de servicio. Originalmente tenía 3 deudas, ¿no es cierto?, que era la cobertura de la ciudad, cosa que se resolvió bastante rápido. Hoy día la ciudad está mucho mejor cubierta que en la época de las amarillas. En segundo lugar, el problema financiero, por así decirlo, que a alguno podrá no gustarle la solución, pero también está resuelto con la existencia de un subsidio. Sí. Y en tercer lugar está el tema de la calidad de servicio, donde yo sí creo que en algunos aspectos ha habido avances, pero todavía hay una deuda pendiente. Y respecto a lo segundo, por lo menos lo que me tocó ver a mí de cerca el año 2010-2011, que tuvimos un alza de 35% del pasaje en un año y medio, es decir, teníamos alzas todos los meses prácticamente. El pasaje partió en 380, 400 pesos y al final de ese periodo estaba en 530, o sea, fue una locura. La evasión se mantuvo en torno al 20%, 20, 21, 22. O sea, yo te diría que, por lo menos con la experiencia que tuvimos en ese momento, porque no hemos vuelto a tener episodios de alza tan marcados, lo que tuvimos en ese momento pareciera no haber habido una correlación tan directa entre evasión y alza del pasaje.
Ya, o sea, no debiese tener ahora un impacto. Claro, estaba en un Lo que 20%. ocurre, No lo además, sé, que en porque... este caso es la segunda alza en un año, la otra fue en febrero. Sí, mira, lo que pasa ahí, para ser bien sincero, es que probablemente el año 2010 y 2011, sobre todo el 2010, que fue donde se concentraron muchas de estas alzas, el usuario no sabía qué le iba a pasar si es que evadía. Todavía existía la duda de si es que me pillan o no me pillan, cuánto me van a fiscalizar y qué sé yo. Hoy en día yo creo que está instalada una sensación de impunidad bastante fuerte en el usuario, en el evasor habitual, y por lo tanto efectivamente de partida hay que ser bastante íntegro para subirse a una micro y pagar cuando ves que, no sé, digamos que 3 de 10 no pagan. Claro. Y si a eso le subes que con esa base hay una alza, claro, es un tema complejo manejar. Pero yo vuelvo a insistir en que la licitación nueva nos presenta una oportunidad interesante para atacar estos temas. El tema de la evasión está mucho mejor recogido en estas bases que los que estaba en las bases anteriores. Recordemos, por ejemplo, que en el documento de aspectos esenciales de la licitación que se presentó durante el gobierno anterior, la palabra evasión no se nombraba en ninguna parte de todo el documento. Hoy día hay cosas concretas que están impulsando al operador a tener incentivos para tratar de combatir la evasión dentro de lo que lo compete. Raimundo, y la autoridad también. Pero en ese sentido, la evasión ha logrado profundizar en los orígenes, en la forma, en la evolución. También han pasado varios años, entonces los tipos de personas que están evadiendo también son distintos. Para encontrar la solución hay que conocer bien el problema. ¿Se conoce bien el problema a esta altura? Sí, mira, yo creo, a ver, hay varios temas. Uno, yo creo que la forma de medir no es la correcta y estadísticamente yo creo que tiene hartas falencias. Yo sé que el Ministerio de Transporte, y esto venía de antes, el Ministerio de Transporte ha estado estudiando la forma de medir. ¿Por qué tiene falencias? ¿Qué es lo que Porque no se mide bien? básicamente cómo se mide hoy día es que alguien, un ser humano arriba del bus, probablemente un bus bastante lleno y con harta gente, está contando a la gente que se sube cuántos pagan, cuántos no. Ya. Eso es difícil de hacer. Entre los que se suben por atrás y uno está mirando los que se suben por delante. Y con la cantidad de fiscalizadores que existen, ¿no? Exacto. Entonces, desde el punto de vista de la medición, hay mucho que hacer. No es tan riguroso. No, claro. Y además que tú tienes que tomar en cuenta que hoy día la medición que se publica está relacionada exclusivamente con los buses. Pero nuestra red de metro está creciendo. O sea, nosotros teníamos 100 kilómetros de metro hasta hace un par de años. Y resulta que de aquí a fin de año, los primeros meses del 2019, vamos a tener 140 kilómetros de metro. Y la evasión en metro es prácticamente nula. Entonces, si yo miro el sistema como un todo, probablemente la evasión ha bajado. Pero si yo sigo mirando los buses, los evasores como por naturaleza, digamos, la persona que derechamente viaja evadiendo, no se va a subir al metro porque ahí tiene un problema para evadir, sino que va a seguir estando en los buses. Entonces, tú sigues midiendo la evasión en los buses, por lo tanto su proporción debiera ir aumentando si es que el resto de las personas combinan más en metro. El evasor lo que hace es viajar más que nada en buses, en micro, más que en el metro, porque Exacto. el metro tiene otro sistema, hay guardias. Tú pones la barrera antes de llegar al andén. Antes de llegar y hay que bajar la escalera, es más complicado. Y hay otra cosa que es bien importante, que obviamente es más blanda, pero yo creo que tiene que ver como con la educación al usuario. Porque yo lo he visto muchas veces, gente que pagaba en el metro y que después evade en el bus. O evadió en el bus primero porque sabe que va a combinar en el metro y en el metro va a pagar. Y tú le preguntas a esa persona que te dice, no, yo no soy evasor. Si yo pagué el metro. Y está bien, porque desde el punto de vista de su bolsillo le cargaron el viaje que le correspondía. Pero desde el punto de vista del sistema, es un evasor. Sí. Porque si había alguien contando en ese bus a esa persona, evadió, pero para el sistema, o sea, pero para él como usuario, él pagó, incluso pagó el tramo en el metro, que siempre es el tramo más caro. Entonces esa persona no se siente evasora. Pero, y para él no tiene ni un costo validar en los buses también. Pero claro, prefiere subirse por atrás y está con su conciencia tranquila porque va a hacer VIP en el metro de todas maneras y por lo tanto él no está evadiendo, o sea, su bolsillo no está evadiendo. Pero de cara al sistema sí está evadiendo porque ese concesionario de buses lo llevó y nadie le pagó por llevarlo. Claro. Bien, Raimundo Cruzat, nuevamente como siempre, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Gracias por acompañarnos acá esta tarde. Cuídate, chao.